11 de la mañana, Port Authority, octava avenida entre la 40 y la 41, frente al New York Times. Clima de agosto con mucho calor. Ahí estaba yo, saliendo de la estación a toparme otra vez con esta increíble ciudad. Salgo de la estación de buses y el sonido cambia. Pasa de ambiente de estación a ser un caos perfectamente organizado. Luces, demasiadas, pantallas gigantes, publicidad, bocinas, gente hablando en todos los idiomas. Y yo, parada, mirando para arriba otra vez, con esa sensación de, ok, esto sí es Nueva York. Ahora, a empezar de nuevo. Bienvenida una vez más a este segundo episodio de Próxima Estación Central Park, historias para recorrer New York por New Floor City. Y no quiero empezar este segundo episodio sin antes Quiero agradecer a todas las personas que me mandaron un mensaje, me saludaron, me llegaron muchísimos mensajes desde que lancé el podcast con muchas felicitaciones. Personas me dijeron que este formato les parecía una forma linda de conocernos más, de conocer Nueva York a otro ritmo, de liberarnos un rato de las pantallas y simplemente escuchar. Y la verdad, yo feliz, porque esa es exactamente la intención de este espacio, que sea un lugar para frenar, para bajar un cambio, para conectar con la ciudad y entre nosotros desde otro lugar. Y bueno, quiero aprovechar también este momento antes de empezar para contarte algo más. En los próximos episodios voy a traer invitados especiales. Si creías que solo me ibas a escuchar a mí, no. Quiero traer personas que viven o que sienten Nueva York desde distintos lugares, que aportan a esta ciudad con su trabajo, con su experiencia, con su mirada y sobre todo con ganas reales de compartir. Estaría buenísimo que nos ayuden también a entender mejor esta ciudad que es tan intensa y a descubrirla desde otras voces, que eso está buenísimo. Así que prepárate porque este viaje no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con compañía. Pero bueno, así que vamos a empezar con un tema que a mí me emociona mucho. En el episodio anterior te conté un poco cómo fue mi primera vez en Nueva York, que fue una primera vez atípica, fue rara, fue en pandemia. La ciudad estaba muy tranquila de gente, ¿verdad? Porque había mucha incertidumbre. Todavía no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia y bueno, nada, fue difícil esa época para todo el mundo realmente. Así que mi primera vez fue muy distinta a la que uno imagina cuando sueña con Nueva York. Pero hoy quiero contarte algo más, porque creo que Nueva York no se vive solo una vez, y no porque me pasó a mí, yo creo que le pasa a todos. En mi caso, bueno, sí, yo tuve 2 primeras veces bien marcadas y fueron completamente diferentes. Y la primera vez fue cuando me vine a vivir acá, cuando la ciudad ya estaba despierta de nuevo, con gente en la calle, con ruido, con movimiento. Y todo el mundo te habla de Nueva York, pero nadie te cuenta cómo se siente la primera vez. Porque yo creo que no es solo una sensación, son muchas, son todas juntas. La primera vez que llegás, no sé, querés hacer todo junto, no sabes por dónde empezar. Querés mirar todo, querés sacar fotos, hacer videos, registrar absolutamente todo y al mismo tiempo. ¿Y eso qué pasa? Te abruma. La primera vez en pandemia de vacaciones, la ciudad me impactó, pero por lo que no tenía. Un poco también por lo que sucedía en el mundo, porque imagínate que nosotros pasábamos de estar encerrados en casa en cuarentena a estar en Nueva York. Dolía de alguna manera porque ya había visto todo lo que estaba haciendo la pandemia en mi país y ahora vivirlo en otro país fue realmente choqueante. Fue hermoso, pero a la vez fue triste. Por lo vacía que estaba la ciudad, todos con barbijos, mascarillas, ver puestos de testeo en la calle. Teníamos que testearnos para entrar al país, para salir.
Vimos tiendas cerradas, tapiadas con madera, mucho distanciamiento, algo imposible de vivir actualmente en una ciudad superpoblada como esta. ¿Y sabes qué fue lo que más me impactó? Ver Times Square casi vacío. Yo le mandaba fotos a mis amigas que ya habían estado acá antes y no podían creer lo vacío que estaba Times Square. Y esta segunda vez me impactó por todo lo que realmente tenía, por conocer a la verdadera New York y tal cual como describí en la introducción, la ciudad estaba repleta otra vez. Mucho tránsito, gente por todas partes, ya no veías tiendas tapiadas con madera. Internamente dije eso, ¿no? Bueno, esto sí es Nueva York. Y por eso sentí que estaba conociéndola por primera vez. Y cuando digo la primera vez en Nueva York, casi siempre me lleva a pensar en un lugar concreto. Me lleva a pensar en Times Square. Porque después recorras barrios más lindos, más tranquilos, más estéticos, para muchísima gente, Nueva York empieza ahí, en Times Square. Y no es casual. No solo porque la mayoría de los hoteles están concentrados en esa zona, sino porque Times Square es para muchos la imagen que tenían de Nueva York antes de llegar. Es como la postal de las películas, esa que viste 1000 veces y no te diste cuenta. La que seguramente reconoces apenas salís del subte sin ver el mapa e incluso si es tu primer día en la ciudad. ¿Por qué? Porque ves las luces, las pantallas, el ruido, el movimiento, el exceso, el estímulo por todas partes. Entonces, tu primera sensación de Nueva York no suele ser calma, suele ser más bien impacto. Capaz, no sé, llegas cansado, con jet lag, con expectativas, con la cabeza llena de imágenes previas. Y de golpe, ¡pum!, la ciudad te cae encima. Y eso, para bien o para mal, yo creo que es una primera vez muy real. Después, con el tiempo, vas a descubrir otras versiones de Nueva York más silenciosas, más íntimas, pero la primera vez, la primera suele empezar acá. Y bueno, Times Square es uno de los lugares más famosos del mundo, por algo le dicen el centro del mundo. Es un lugar donde realmente pasarán y van a seguir pasando muchísimas cosas. A ver, ahora pongamos a Times Square en una línea de tiempo. Porque antes de ser lo que es hoy, fue algo muy distinto. Y lo curioso es que Times Square no siempre se llamó así. Y quiero saber si esto lo sabías. Así que contame si sabías o no lo sabías. Antes de llamarse Times Square, se llamó Longacre Square. Y cambió el nombre cuando el diario The New York Times mudó su sede a esa zona. Así que sí, un periódico le dio el nombre a uno de los lugares más famosos del mundo. Y en 1904, cuando el diario se muda ahí, también se inaugura la primera línea de metro. Entonces, empieza a llegar gente, empieza el movimiento, empieza el cambio en esa zona. Después llega la era dorada de Broadway, los años 40 y los años 50, para ubicarnos en la línea de tiempo. Fue, un momento de innovación, fue de encuentro cultural, de entretenimiento y, la zona se empieza a transformar en un centro clave en la ciudad. Ahora, no todo fue su vida para esta zona, para Times Square, porque en los años 70 y 80 Times Square tocó fondo. En los años 70 Times Square era otra cosa totalmente distinta, nada que ver con el lugar luminoso y turístico que conocemos hoy. La ciudad estaba en crisis, estaba en bancarrota y eso de alguna manera se sentía en el aire. En las calles, en el metro y los edificios estaban descuidados. No había pantallas gigantes mostrando marcas globales, había carteles de neones más bien cansados. Había carteles que anunciaban cine para adultos, pornografía, VIP shows. Un VIP show era un tipo de espectáculo para adultos en el que una persona miraba de forma privada a través de una pequeña ventana o cabina o ranura, porque VIP es algo así como mirar, a otra persona que realizaba el show y era breve. Generalmente era de carácter erótico. El espectador lo que hacía era pagar una moneda o una ficha para mirar durante algunos minutos, pero esto no era como ni un teatro ni un show en vivo tradicional, sino que era más bien una experiencia individual, cerrada y anónima. Y la calle 42, tal como la conocemos hoy,
Antes era conocida como The Deuce y era famosa por eso. De hecho, hay una serie inspirada en esta época de Nueva York que se llama justamente The Deuce, dato por si la querés ver. Yo la empecé a ver hasta hace poco y vi solamente la primera temporada y está bastante bien montado todo y muy bien caracterizado de esa época. No me acuerdo si está en HBO, bueno, si te interesa verla me escribís y yo te digo, después voy a averiguar y te digo bien en qué plataforma está. Pero bueno, volviendo con esta cuestión, la verdad es que antes nada que ver a hoy. Apenas salías del subte, te aseguro que no te recibía la multitud de hoy sacándose fotos, te recibían más bien buscavidas, prostitución, drogas, ofertas ilegales. La sensación no era de asombro, era más bien alerta constante porque caminabas rápido, mirabas para adelante, no mostrabas nada de valor, robos, peleas, tiroteos. Todo eso era parte del paisaje cotidiano. La verdad, muy loco. Incluso hubo años en el que ese lugar fue escenario de crímenes muy oscuros, asesinatos y asesinos que se movían entre los hoteles baratos de la zona, aprovechándose de ese caos y de la falta de control. Y pensar que todo eso pasó acá, justo donde hoy ves una zona tan activa, y es fuerte pensarlo así. Y creo que entender ese pasado hace que Times Square hoy se sienta todavía más intenso. Y es muy loco pensar eso. Es más, si cerramos los ojos un segundo, imaginamos que estábamos en Times Square, pero no hoy, en aquel entonces, en los años 70, sin pantallas gigantes, sin luces, carteles de neón, carteles rotos, marquesinas apagadas. Imaginemos eso, qué loco, ¿no? Sentirnos de aire denso, olor a humedad, no sé, caminás rápido para adelante, no frenás. Cuesta creerlo, ¿no? Que ese mismo lugar, el más fotografiado de Nueva York, haya sido durante años uno de los lugares más inseguros de la ciudad. Y creo que lo fuerte que se siente Times Square hoy tiene que ver con eso. Porque el lugar ya fue todo. Brilló, se cayó y nada, fue caos. Y hoy muchas veces se describe a Times Square como el centro del mundo por su energía, por su cantidad de teatros, por las luces, por la publicidad, porque es un icono global. Y las pantallas, hablando de publicidad, las pantallas acá son las más caras y codiciadas del mundo. Las marcas pagan millones de dólares al año por aparecer ahí. Y para que se den una idea, el edificio One Times Square, que es donde cae la bola de Año Nuevo, las pantallas 3D, las pantallas que están sobre el nuevo café Central Perk, para los fanáticos de Friends, son las pantallas más caras. E inclusive hay una pantalla que tiene un escenario y hay artistas que dan shows muchas veces ahí. Yo hace algunos años estuve en un concierto gratuito de Shakira en ese lugar, ella salió ahí por esa pantalla, frente a cientos de personas. Y creo que todo esto solo pasa ahí. Bueno, ni hablar del Año Nuevo en Times Square. La gente pasa horas desde la mañana hasta la medianoche sin poder ir al baño, con frío, con lluvia, con nieve. Y bueno, pensando en todas las experiencias que viví en Times Square, ¿sabés cuál fue mi momento favorito? A ver si adivinas. Mi momento favorito fue obvio cuando ganamos el Mundial en el 2022, recién llegados a la ciudad. No me daba la cabeza. No me daba la cabeza para entender semejante acontecimiento que nos estaba pasando para nuestro país y yo estaba en Times Square. En ese momento igual tuve sentimientos encontrados porque por momentos decía, quiero estar en Argentina festejando con la gente en las calles porque obviamente el Mundial acá no lo viven igual. Éramos dos gatos locos gritando en un barrio que, bueno, mi barrio es oriental y no fue lo mismo. No fue lo mismo, pero hasta que llegué a Times Square. Cuando llegamos a Times Square, Seba estaba con COVID, me fui solo con Isa, así que me dio un bajón. Pero llegamos y festejar con tantos argentinos que ganamos el Mundial. Primero no sabía
de dónde habían salido tantos argentinos, porque éramos un montón. Ay, pero qué hermoso momento, la verdad, lo voy a recordar para siempre con mucha felicidad y agradeciendo por eso, porque fue un momento real, mágico. Y esto es muy característico de New York también y son los personajes. Aparecen estos personajes como superhéroes, muñecos, gente disfrazada. Te ofrecen una foto, te sonríen y después te piden dinero. No es una estafa, pero sí es parte del juego. Si no querés, seguís caminando y está todo bien. Y también vas a notar que hay gente que se te puede acercar, te puede ofrecer algo como con intenciones de regalarte algo, por ejemplo, un CD, una pulsera, pero nada es gratis. Todo busca engancharte y yo creo que aprender esto también es parte de conocer la ciudad, así que tenelo en cuenta. Y ahora, más allá de todo esto que venimos hablando, la realidad es que hoy hay muchísimo para hacer en esta zona. Restaurantes clásicos como Hard Rock Café, Bubba Gump, restaurantes italianos como Carminston y Di Napoli. Hay experiencias inmersivas como el Museo de Broadway, como el Madame Tussauds, que es el Museo de Cera, donde están todos los famosos. También está Rise New York, que es donde está el simulador que te hace sentir que estás volando sobre New York. Lo hice y es muy bueno, se lo súper recomiendo. Y bueno, también hay experiencias en tiendas como M&M's, Disney, Hershey's, Krispy Kreme. Acá en este Krispy Kreme es donde venden una de las donas más caras de Nueva York. Yo la probé hace algunos años y está buena, es rica, pero bueno, no me parece la gran cosa. Vale alrededor de $12, si mal no recuerdo. Pero, ¿sabes qué? Abrió una tienda de donas que me encantó. Abrió hace relativamente poco. Es una cadena japonesa que se llama I'm Donut, así como con signo de pregunta. Probé una dulce y una rellena de huevo. Mi cerebro hizo, no entendía nada con la de huevo, pero estaba buenísima. Y la verdad que si la pueden probar, para mí muchísimo mejor que Krispy Kreme. Obvio, esto no es publicidad. Ojalá me mandaran donas, señores de I'm Donut, pero no. Esto es recomendación honesta. Es más, estaría buenísimo volver. Bueno, a ver, podría estar horas hablándote de todo lo que puedes hacer en esta zona. O sea, imagínate que Times Square son solo un par de cuadras y hay muchísimo por hacer. O sea, ya de todo lo que venimos hablando, sabemos que hay tiendas, que hay experiencias inmersivas, que hay, bueno, por supuesto, Broadway, de todo, restaurantes. Pero si estás por venir a Nueva York, mi recomendación es que no te exijas de golpe. No hay forma correcta, no hay una reacción esperada. Yo creo que esta ciudad no se entrega de una. Es como que te va conociendo mientras vos la vas conociendo a ella, ¿no? Y como siempre digo, Nueva York te invita a volver. Siempre te invita a volver, porque todos los años hay algo nuevo y de alguna manera se reinventa. Entonces siempre hay una excusa para estar en Nueva York. Y tal vez por eso la primera vez se siente así, como asombro, emoción, capaz un poquito de estar abrumado, con una sonrisa, obvio. Y yo creo que todos pensamos en nuestra primera vez que no podemos creerlo y sentimos estar dentro de una película. ¿Alguna vez te pasó? Y al mismo tiempo pensás, quiero verlo todo. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que con el tiempo aprendes a bajar el volumen, a elegir otros barrios, a encontrar silencio en medio del ruido, porque para mi punto de vista hay Nueva York para todos los gustos. Yo creo que no es solo Times Square y ya lo vamos a descubrir juntos, obvio, pero la primera vez no se parece a nada. Y Times Square, te guste o no, suele ser esa puerta de entrada y suele ser como la bienvenida a la ciudad. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo que yo siento y es real. Times Square no es mi lugar favorito de Nueva York. No. Pero yo creo que siempre va a ser especial, porque ahí empieza todo, o al menos para mí, fue la primera vez, la primera sensación, el primer paso. Así que antes de cerrar esta estación, este episodio, quiero dejarte con una pregunta.
Me gustaría saber si ya estuviste en Nueva York o en alguna ciudad que te haya marcado, ¿cómo recordás que fue esa primera vez? Y si todavía no viajaste, ¿cómo te imaginás que te sentirías estar por primera vez? Gracias por escuchar, gracias por frenar un rato. La próxima estación la vamos a descubrir juntos. Soy Flor y esto es Próxima Estación Central Park.